En el episodio de hoy, ¿cuál fue la ciencia que siguieron los gobiernos para determinar las medidas frente al coronavirus chino? Y además, los verificadores de datos o fact-checkers, un nuevo brazo del movimiento progresista en Colombia. Invitado Alejandro Bermeo. Esta es la voz de la mayoría silenciosa. Bienvenidos al episodio número 12. Hoy les presento la segunda parte de mi charla con Alejandro Bermeo. En ella hablamos sobre la ciencia que supuestamente siguieron los gobiernos para determinar las medidas frente al virus chino y cómo estos gobiernos ignoraron una parte de lo que producía la comunidad científica. También vamos a hablar sobre los fact-checkers o verificadores de datos. Estas personas que se dedican a determinar qué es cierto o qué no lo es, no basados en una realidad objetiva, sino en una agenda. Y Alejandro va a explicar muy bien cómo es que estos verificadores de datos en Colombia no son otra cosa que una herramienta más de esta aplanadora progresista que quiere tomarse nuestro país. Entonces, sin más preámbulos, aquí está la segunda parte de la charla. Nos reencontramos al final para la despedida. Movámonos entonces, Alejandro, le propongo hacia el segundo tema, el tema de la pandemia. Yo aquí quiero empezar con un estudio que publicó en los últimos días el CDC, el Centro para Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Hizo un estudio bastante amplio, casi unas 100,000 personas, que quería mirar la cuestión de los colegios, la cuestión del contagio en los niños y de los niños hacia los adultos. Por supuesto, como ya todos sabemos, llegó a la conclusión que los niños no son esos super contagiadores, super spreaders, es la palabra en inglés, que tanto advertían al comienzo de la pandemia, pero dentro de los datos que encontraron, y esto fue lo que me llamó la atención, está que los casos asintomáticos, es decir, los que no presentan ningún síntoma, y los presintomáticos, es decir, aquellos que todavía no comienzan a sentir o a padecer las afecciones que genera la enfermedad, el COVID-19, el virus chino, la tasa de contagio de estas personas es mínima, es creo que menos del 1%. Y la mayoría de los gobiernos, cuando comenzaron a implementar estas cuarentenas, se basaban en que la mayoría de los casos son asintomáticos y que los asintomáticos contagiaban. Resulta que tal vez la cosa no es así. De cualquier manera, lo que sí se comprobó y muy rápido es que estas cuarentenas acabaron con la economía. En Estados Unidos, por ejemplo, las sobredosis por droga en adolescentes subieron casi 120% el año pasado. Las reclamaciones de seguros por intentos de suicidio subieron casi 300%. El alcoholismo en Colombia, por ejemplo, en el último semestre del año, creo que las denuncias por violencia intrafamiliar subieron 200%. Bueno, entonces esto lo que refleja es que no sé cuál ciencia era la que estaban siguiendo, si la ciencia que nos llega de la Organización Mundial de la Salud o desde China, que puede ser lo mismo. No sé qué ciencia era la que estaban siguiendo, pero sobre todo me llamó la atención que los medios de comunicación en Colombia nunca cuestionaron esto, nunca cuestionaron la verdad detrás de estas decisiones, o al menos los fundamentos científicos que tanto hablaban. Incluso ahorita una concejal de Colombia Humana, de todos los partidos, ¿no?, de Colombia Humana, está exigiendo que la alcaldesa Claudia López aquí en Bogotá revele cuáles fueron los estudios en que se basó para, por ejemplo, hacer el cierre por localidades. Entonces, Alejandro, dos preguntas para arrancar acá. Primero, ¿qué opinión tiene usted de los medios de comunicación en general en Colombia? Y segundo, ¿qué opina de toda esta discusión sobre cuál ciencia seguir? Porque parece que se estaba siguiendo una ciencia y se estaba ignorando la otra, la que decía que
que no había contagio de asintomáticos, que las cuarentenas no servían. Parece que solo se siguió cierta ciencia. Alejandro, por favor. Bueno, los medios de comunicación colombianos en general y sin excepción realmente son desastrosos. Todos, todos. Es decir, tanto los que tú puedes ver como alternativos, como ellos se definen, de izquierda, pueden ser incluso estos influenciadores como Levi, Rincón, Wally, Lalis, etcétera, que yo los veo muchas veces, digamos, y al otro lado tú puedes ver a Vicky Dávila y otros que también a veces la veo, todos pésimos, pero especialmente en el tema de la pandemia. Es más, incluso lo he dicho públicamente antes, yo prefiero ver, y créeme que si lo has visto o si las personas lo han visto, no es muy agradable ver a veces en los comentarios de Levi Rincón en sus videos o de Wally Opina en sus videos, a veces son muy sesgados, a veces dicen mentiras, eso sí, nadie les verifica las mentiras que están diciendo, vale decir, pero es incluso ellos muchas veces son preferibles a una Vicky Dávila, que es realmente el periodismo del más vendido que existe en el país, es innegable. A ver, ¿y qué ha pasado con los periodistas en general? A ver, es que los periódicos en Colombia, como tú sabes, todos estaban en la ruina, todos. Y la pandemia vino a rescatarlos. Incluso dio lugar a la discusión sobre la necesidad supuestamente de una financiación pública a Estatal, todos sí. estos medios porque pueden haber circunstancias como las pandemias que requieran la necesidad de ese apoyo por parte de los medios, ¿no? Entonces, ellos han salido beneficiados, particularmente, por ejemplo, en el Tolima, los medios sí que son de lo peor, muy, muy coloquiales ellos también a la hora de titular y demás, pésimos, horrendos, en quiebra todos, y resultó que gracias a la pandemia que ellos maximizaron obviamente, pues pudieron vivir muy bien el año pasado y seguramente en este y en los que se vengan, porque recibieron directamente financiación desde las alcaldías, las gobernaciones, etcétera, para la supuesta educación o difusión de cuestiones en torno a la pandemia. Cuando se dedicaron fue a asustar a la gente, porque para ellos la gente es muy tonta y no entiende nada y hay que decirles contándoles muertos todos los Uy, qué días. cubrimiento horrible, Alejandro. Sí, de acuerdo, horrible, horrible. Más allá de que obviamente hay una gran diferencia entre morir de COVID a morir con COVID, digamos. Tú ves las cifras, bueno, tú las debes conocer mejor que yo. No hay diferencias sustanciales respecto de otros años en cuestión de lo que ha pasado con la gripe, que entre otras cosas desapareció, ¿no? O sea, ya nadie muere de gripe. Muchas enfermedades desaparecieron, no solo la Nadie, gripe. claro, y tú miras la lista y de primeras tendrás seguramente el cáncer, enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades respiratorias y demás. Todo esto desaparece y todo es COVID. Es más, las personas por temor de ir a un hospital no se hicieron los estudios a tiempo respecto de cáncer, enfermedades en el colon, etcétera, y ya un año después que estuvieron encerrados, ya muchas de estas enfermedades estaban muy avanzadas. Entonces no tuvieron en cuenta esto, por ejemplo, en el caso de Japón, recuerdo que solo en el mes de octubre se suicidaron más personas que lo que había muerto todo el año por la COVID-19, solo en un mes en Japón. Entonces es una cuestión que realmente todo se volvió la COVID-19, lo que es este temor sanitario, que realmente ha sido deplorable lo que le han hecho a la sociedad. De esto seguramente no se va a recuperar pronto, es decir, psicológicamente es difícil que las personas se recuperen de este ataque sistemático, peor que lo que pudo haber sido la campaña mediática del nazismo de Hitler, bombardeando de miedo a las personas todos los días. Terrible, era terrible, no, es... Contando muertos a las 6 de la mañana y contando muertos a las 6 de la tarde, todos los días. En el Tolima estuvimos encerrados 5 meses por aproximadamente menos de 150 casos. 5 meses encerrados por menos de 150 casos. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente el virus no había llegado. Es decir, no se hizo nada, no se hizo absolutamente nada, esto se perdió, los políticos hicieron de las suyas y te voy a contar algo muy, muy chévere. La COVID-19 desapareció del Tolima.
Ya, de hecho, ya ayer y hoy ya no hubo ningún muerto. ¿Cómo? Ya no existe. O sea, ayer no hubo ningún muerto, pero te lo voy a decir por qué. Resulta que se dio lugar a una revocatoria del alcalde. Y naturalmente, como la revocatoria era por los encierros y por la destrucción de todo el aparato económico de una ciudad que además Ibagué compite siempre por el primero o segundo lugar entre la ciudad con mayor desempleo del país, pues resulta que gracias a esta revocatoria que se le hizo al alcalde, que a este punto la verdad es lamentable tener que saberme el nombre de este tipo porque me parece insignificante tener que ocuparse o que tipillos como estos tengan que ser relevantes, es decir, es preferible como viví el resto de mi vida sin tener que saber el nombre del alcalde de la ciudad en la que vivo porque meramente pues es un tipo insignificante, pero debido a la pandemia pues cada uno se convirtió en un caudillo autoritario, ¿no? El punto es que con la revocatoria que se estaba llevando a cabo, pues al otro día todo el mundo sí se podía reunir, porque el tipo lo que hizo fue reunir a un montón de gente para apoyarlo afuera de la alcaldía. O sea, algo que obviamente no podía hacer, y afuera de la gobernación. O sea, cuando se trata del interés de él, pudo llevar buses y un montón de gente de todo lado a que estuviera apoyándolo cuando era la cuestión de en torno a la revocatoria. Y además, pues esto dio lugar a que ya en el Tolima pues se acabó la pandemia. La semana que viene ya nadie tiene obligación de usar tapabocas ni protocolos de bioseguridad en el Tolima. O concretamente en Ibagué. Siempre hay que esperar lo que diga el Duque Bogotá, pero hoy ya no hay pandemia en Ibagué. No hay pandemia porque el pueblo, y esto hace parte... Uno cree que estos mecanismos no funcionan, pero bueno, han funcionado porque gracias a este intento de revocatoria, pues el tipo dijo realmente que está saliéndome todo muy mal. Ya hemos robado muchísimo con la pandemia, muchísimo pagando a medios de comunicación y lo siguen haciendo. Y le tocó decir ya no hay más encierros, ya no hay más nada, ya las discotecas, los bares, etcétera, los protocolos de bioseguridad se van, todos se van, no hay pandemia. Entonces ese es el panorama en torno a la cuestión, por ejemplo, en Ibagué. Eso sí, son tipos que no tienen absolutamente ningún entendimiento de estos temas. El gobernador sí que peor. De hecho, este es un tipo que hasta estuvo implicado en un asesinato por allá en un pueblo, algo parecido. Y bueno, tú sabes que en Colombia el poder impera sobre el derecho. Entonces basta eso para salir de este tipo de medidas. Entonces los medios han jugado un papel desastroso, no han tenido interés en informar, sino en recibir rentas del Estado y de los políticos. Pero además... bueno, sí. Sigue. Ahora, los medios de izquierda, no. Al menos no en ese nivel que estos medios pro gobierno de turno, ¿cierto? Pero estos medios de izquierda no han dicho nada alternativo en torno a la cuestión de la pandemia tampoco. Es decir, han mantenido también la idea mainstream como lo ha sido la del Partido Demócrata en los Estados Unidos y demás, que yo creo que hoy es evidente para todos. Yo lo había anunciado desde antes, que una vez Biden se posesionara, la pandemia se acababa. No, inmediatamente quitaron el conteo de muertos ese que mantenían todos los días durante la presidencia de Trump ahí en el generador de caracteres que llaman. Ahí tenían siempre la tabla con las muertes y cómo iba subiendo el contador. Bueno, desapareció. Y además que a la semana que llega Biden, la Organización Mundial de la Salud cambia los protocolos en torno a identificar los muertos por COVID y obviamente que hoy hay menos fallecimientos por COVID. Es decir, incluso cambiaron el modo en que se hacían los tests. Porque hay una cuestión con el PCR que tiene que ver con las revoluciones que se aplican para determinar la cantidad del virus. Y creo que eso, bueno, hay mucho ahí donde cortar, pero sí. El punto es que sí, cambiaron totalmente. Entonces, los medios de Colombia desastrosos. Obviamente que uno tiene que recurrir a ellos cuando se trata de cosas del país, porque no hay otra manera, digamos. Pero yo trato de formarme el criterio en torno a lo que viene pasando en el país. Entonces, por eso yo te digo, mira, yo escucho a lo que alguien de, entre comillas, derecha colombiana podría odiar, que es un Levi Rincón, un Wally Opina, una Lalis,
los escucho. ¿Existe la derecha en Colombia, Alejandro? Juan Piz González, y al mismo tiempo escucho, bueno, a estos pro gobierno, ¿no? Como